Bienvenidos y bienvenidas al podcast de Caroteno, el podcast donde hablamos un poquito de diferentes formas de hacer el mundo mejor. Y hoy tenemos con nosotros a Marc Serrador. Marc, benvingut. Moltes gràcies. Marc es alcalde de Olesa según su primo, pero según la web del ayuntamiento es concejal. Entonces, ¿nos podrías aclarar esa duda que nos ha quedado? No, yo no soy alcalde, aunque mi primo se empeñe en que ya lo soy. Voy a ser alcalde dentro de 1 año y medio porque ya hemos llegado a un pacto de gobierno entre dos fuerzas políticas y nos vamos a partir la alcaldía 2 años y 2 años. Entonces empieza el otro alcalde y ahora yo soy Prealcalde. primer teniente de alcalde. Y en los segundos 2 años sí que voy a ejercer la alcaldía de mi ciudad. Así que eres el futuro alcalde. Correcto. Además de futuro alcalde de Olesa, stalkeándote un poquito, así como para sacar un poco de información, me he dado cuenta de que tienes la terrible enfermedad de la titulitis aguda, ¿no? Tienes un currículum más largo que un papiro de trovador. Un currículum medio de cualquier millennial, ¿no? No lo sé, creo que está un poquito superior a la media. Voy a hacer así como un repaso rápido porque está guay presumir, ¿no? de que tengamos una persona con un currículum tan largo en el podcast. Licenciado en Biología Ambiental, máster en Ciudad y Urbanismo, formación en Cambio Climático y Transición Energética, máster en Formación de Profesorado, programa propio en Costa Rica, especialización en Biología Tropical, lo digo así como rápido, ¿no? Porque, madre mía. Profe y educador ambiental, técnico de Medio Ambiente, Movilidad, Salud Pública y Protección Civil en el Ayuntamiento de Vilanova, portavoz de Cupamun, 1000 voluntariados y, además, futuro alcalde de Olesa. Como una persona con todo este currículum, la pregunta es un poco absurda porque es como, pues justamente por todo este currículum, acabas siendo futuro alcalde. ¿Cómo te metes en política? Bueno, claro, para mí es como paralelo en mi vida, digamos. Aparte de la formación y de los estudios que he ido siguiendo, también de forma un poco caótica, porque al final te lo imaginas de una manera y después pues vas decidiendo. Me falta un posgrado que estoy estudiando. No, la militancia política nace yo creo que desde la adolescencia, desde que empieza un poco la inquietud de ver cómo está el mundo y las fronteras de tu vida se ensanchan y empiezas a desarrollar empatía y, hacia el sufrimiento ajeno y empiezas a ver cosas en la sociedad que no funcionan y también buscas tu identidad, ¿no? Y ahí yo creo que empieza en la secundaria un poco, ¿no? Y siempre me he sentido de izquierdas y he ido indagando en ese sentido. Y también he ido entrando también en el nacionalismo de izquierdas en Cataluña. Después hay épocas en que te vas un poco a otros lados, pero un poco siempre me he sentido en la izquierda y por eso empecé a militar como ya orgánicamente en la CUP hace unos años ya. Tampoco he militado, estuve también mucho tiempo en la educación no formal, en el CAU y así como haciendo como militancia, pero no orgánica de partido. Pero sí, entramos en la CUP y luego creamos el partido en Olesa que no existía y nos presentamos en las elecciones del 2019 con un programa muy municipalista intentando como ejercer de izquierda radical en el municipio. Había un gran partido de izquierdas local que para nosotros, digamos, se estaba moderando demasiado y por eso creamos la CUP. Estuvo 4 años de concejal y ahora hemos llegado a un pacto con ellos para presentarnos juntos con un buen programa en el 2023. Quedamos segundos en las elecciones, pero empatados con el primero y tuvimos que formar gobierno, siempre nosotros con vocación de gobierno. Y yo iba de segundo, el primero, durante las negociaciones, el primero de nuestro partido pues quedó a un lado y por lo tanto a la hora de partir la alcaldía pues me va a tocar a mí, que soy militante de la CUP, me va a tocar a mí pues ser alcalde de Olesa. Bueno, con todo esto que has contado y por lo que ya nos han contado algunos familiares tuyos que tenemos de contacto, bueno, eres declaradamente marxista, ¿no? Sí. Y esto, la verdad es que se ve, ¿no? Que por tu perfil y por lo que cuentas, vienes pensando desde la adolescencia, hay como una voluntad de hacer el mundo un poquito mejor, pero desde una perspectiva bastante diferente y casi opuesta a Caroteno, ¿no? Porque parece que tú estás apostando ahí por lo público, ¿no? Al final y viniendo de una cosa como mucho más comunista. Y Caroteno básicamente es una plataforma que busca que la gente done en iniciativas privadas, en ONGs y entidades, ¿no? Así que, ¿qué piensas tú de todo esto? ¿Qué piensas tú de las ONGs, de las entidades, de las iniciativas privadas que intentan cambiar el mundo de alguna manera en general? ¿Crees que es el Estado el que se tendría que hacer cargo de todo esto o que está bien que existan? Bueno, para mí obviamente sí.
O sea, para mí un buen mundo sería un mundo donde no hicieran falta las ONGs ni la cooperación al desarrollo, obviamente. Porque quien tiene que ejercer de garante de los derechos públicos y por tanto de garante de una suerte de ciudadanía, o sea, de ciudadanos libres e iguales con todos los derechos y por tanto de una república real, ¿no? La que soñaban en la Ilustración, tiene que venir y solo puede venir de lo público, por definición. Si hoy en día yo creo que la ciudadanía es una ilusión, es porque no se están garantizando digamos, las condiciones materiales para la fraternidad, para la igualdad y para la libertad y por lo tanto lo público no está al servicio de esa idea de sociedad. Dicho lo cual, en el contexto que tenemos ahora mismo, para mí, digamos, yo no voy a hacer una crítica en absoluto a la cooperación y al altruismo efectivo en el caso de Caroteno. Lo he estado leyendo en absoluto, de hecho me parece la mejor forma de ejercer la solidaridad en clave de cooperación, pero sí que creo que los esfuerzos, digamos, la energía militante, los esfuerzos a transformar la sociedad tienen que apuntar a lo estructural y a lo que puede perdurar, digamos. Yo muchas veces lo veo también como que quizá no son tanto caminos opuestos, sino también dos fuerzas diferentes pero compatibles. Es decir, yo me he encontrado esto muchas veces, mientras hay políticas que están intentando mejorar las cosas o cambiar algo que muchas veces son súper lentas o que funcionan de forma pues un poco errática, ¿no? Porque hay muchos intereses y tal. Simultáneamente puede haber pues vertientes privadas o individuales, desde activismo a proyectos solidarios o ONGs o lo que sea, que van rellenando estos huecos, ¿no? Y que cuando finalmente la legislación acaba ayudando, pues se aprovecha, ¿sabes? Pero yo qué sé, cuando estuvimos luchando para que no cortaran el bosque de Dannenröder en Alemania, ¿no? Que querían cortar todo para hacer una autopista, para llegar a las fábricas de Nestlé. Pues eventualmente, al final, se acabó haciendo al cabo de años una legislación para proteger el bosque, pero durante años no se cortó simplemente porque había gente que vivía 24/7 en el bosque, en casas, que hicieron barricadas, que estuvieron luchando. Igual que esto, pues desde el ejemplo de activismo más físico, con la solidaridad o proyectos de ayuda privada económica, pasa un poco lo mismo. Hasta que no llegue el día en que un gobierno se encargue de solucionar pues un montón de cosas que están fallando, pues iniciativas individuales, no sé, como que lo complementan, ¿no? Pero sí que compartes esa utopía de que llegue un día que un gobierno pueda hacerse cargo totalmente de todo. O sea, tú compartes la idea de que sería el Estado el que tendría que hacerse cargo de estas cosas en un mundo ideal. A ver, no, yo personalmente no necesariamente, porque no creo que el Estado sea algo que tenga que existir imprescindiblemente. Es decir, dado el modelo que hay actualmente, pues ojalá sería como lo mismo, pero desde el otro lado, ¿no? Tal como están las cosas, dado que hay estados, pues ojalá que los estados funcionaran bien o al menos hicieran la función que supuestamente tendría que ser, ¿no? Pero no creo que sea la única forma de organización. O sea, viajando he visto muchas culturas que no tienen estado, no tienen gobierno y que funcionan bastante bien desde mi perspectiva. Entonces, yo creo que hay muchas maneras de organizarse que tienen los humanos, pero si elegimos esta, pues ojalá que al menos no fuera un poco una cagada. Bueno, yo no he defendido el Estado como forma, digamos, final de organización en absoluto, ¿eh? Yo defiendo el gobierno de lo público, porque el gobierno de lo público tiene la capacidad de universalizar los cambios y de garantizarlos para todo el mundo. La iniciativa privada, y en este caso la cooperación, puede mejorar temporalmente y ocasionalmente la vida a un grupo de personas, pero no tiene la capacidad de hacer cambios de estructura del sistema para que no ocurran injusticias, para que no pueda aparecer injusticias de carácter permanente y por lo tanto para que no haya una mayoría de gente que tenga una vida de segunda, digamos. Y eso, la transformación profunda de la sociedad, tiene que ser, yo creo que tiene que ser la vocación de cualquier persona revolucionaria que quiera mejorar el mundo. Abandonar esa lucha para mí es un error garrafal. Creo que a quien lo que más le interesa a la gente que pretende ejercer pues, un control capitalista de nuestro mundo es que no queramos transformarlo de manera profunda y desde la raíz. Le va muy bien la cooperación internacional al capitalismo global, le va extremadamente bien. Por eso digo que creo que sería un error pretender que la cooperación o que la ayuda, digamos, al desarrollo puede solucionar los problemas de raíz, en absoluto. Pero puede solucionar algunos problemas puntuales y, por lo tanto, creo que es totalmente compatible. ¿Cómo argumentas este hecho? ¿Cómo argumentas que lo público sí tiene capacidad de hacer cambios estructurales y lo privado no? Porque los ha hecho.
Antes trabajábamos 12 horas y gracias a las luchas obreras y a ciertas conquistas sociales profundas, ahora, digamos, legalmente la jornada tiene 8 horas. O, por ejemplo, el derecho al divorcio. Es un derecho que se gana con luchas profundas y estructurales que pretenden transformar la sociedad para todo el mundo, no para un grupo concreto, ¿no? De victorias obreras, de victorias sociales, de victorias republicanas hay muchísimas. La misma cuestión del derecho al voto, que ahora nos parece tan imperfecto, ¿no? Por lo tanto, la sociedad ha avanzado y ha afianzado ciertos avances sociales y por lo tanto el camino está marcado. Lo que tenemos que hacer es no abandonarlo, es reprender este camino y construir mayorías, digamos, con vocación de poder, que tengan capacidad de transformar la sociedad hacia la justicia, hacia la igualdad, hacia la fraternidad, por lo tanto hacia la ciudadanía libre y hacia el mundo que todos nos imaginamos y que compartimos, que es que cualquier humano pueda desarrollarse libremente. Por eso, digamos, los marxistas leemos la sociedad en este sentido, ¿no? Y por eso digo que creo que nuestra vocación y nuestra obligación es apuntar a cambios profundos y que transformen realmente la cuestión, ¿no? Que impidan que haya la injusticia. A mí lo que me pasa muchas veces cuando pienso en esto, ¿no? Como Y eso no implica política formal necesariamente. O sea, claro, podría ser autoorganización, cooperaciones asamblearias. cualquier cosa, de la lucha sindical y otras formas de lucha que vayan surgiendo a medida que se va transformando el sujeto explotado o que se va transformando la misma sociedad. Ajá. A mí lo que me pasa en general cuando se centraliza el poder o cuando se burocratiza en parte el poder, lo que veo es que se generan muchas veces muchas ineficiencias. Es decir, que a la práctica lo he visto muchas veces, ¿no? Que si de repente decimos, vale, con las mejores intenciones del mundo, pero vamos a crear organismos públicos que regulen ciertos problemas logísticos, lo que sea, ¿no? Muchas veces acaba pasando que desde esa centralidad o desde lo público es mucho más caro, es mucho más ineficiente, no hay tantos incentivos para resolver las cosas de forma eficiente, ¿no? Y lo he visto 1000 veces a nivel histórico. Y en cambio, en la cooperación internacional sí que hay como el hecho de que hay pues miles de iniciativas, de proyectos y que tú puedes ver, vale, qué está funcionando, qué no está funcionando, ¿no? Qué da buenos resultados. ¿Cómo se podría resolver a nivel político, ¿no? Ese tipo de problema que surge cuando juntas todo el poder en un gobierno o en una comisión o en lo que sea, ¿no? Pero que lo veo una y otra vez que al centralizar o decae mucho como, yo qué sé, compara la NASA con SpaceX, por ejemplo, es como ejemplo cutre, pero, ¿sabes? O sea, es extremadamente ineficiente el plano espacial de casi cualquier gobierno o organismo público con programas privados. ¿Por qué pasa eso, sabes? Hombre, lo privado es ineficiente por naturaleza. O sea, la sanidad privada es ineficiente porque solo garantiza sanidad a quien puede pagarlo. Eso es ineficiencia de manual y por definición. Claro, claro, no, pero no me refiero a... Entonces, que obviamente haya poderes públicos que no están pudiendo garantizar que no haya sufrimiento, que no haya derecho a la vivienda, por ejemplo. La cuestión del Estado y la vivienda refleja claramente la ineficacia, la insuficiencia, la impotencia del Estado frente al mercado para garantizar vivienda. Pero es que el Estado no está queriendo garantizar vivienda. No está usando el poder para garantizar vivienda. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que luchar, hay que alimentar luchas en derecho a la vivienda, hay que ocupar, pero porque el Estado no está compareciendo en la batalla concreta. Y si tú no disputas desde el interés general, desde lo público, que lo público no implica lo estatal, lo público es lo comunitario, lo cooperativo, lo público estrictamente, lo municipal, todo aquello que se rige por un interés general y no por el interés privado lucrativo. Sí, Si tú no compareces, comparece el mercado. Y eso sí va a ser ineficiente en términos de garantizar derechos para todo el mundo. sí, no, yo me refería no tanto a los casos en los que no comparece el gobierno, sino en los que sí que lo intenta. Yo qué sé, pues cuando se intenta organizar un sistema público de recogida de basura y es súper caro o ineficiente, o eso a lo más municipal, pero en cosas mucho más grandes, pues aún sucede más, ¿no? Que muchas veces al centralizar o al organizarlo desde un gobierno se vuelve mucho más ineficiente que si simplemente lo dejas como una iniciativa ya no de mercado, sino simplemente si tú coges una ONG a la que se le da mejor repartir redes de malaria de forma eficiente y barata y que se utilicen y instruir y enseñar a la gente cómo utilizarlas para que realmente funcione. Ha puesto cualquier cosa a que lo hacen muchísimo mejor que si le encargas al gobierno y dices, mira,
ahora vamos a crear un programa público desde el gobierno para repartir redes de malaria y concienciar a la población para que las utilicen. Como que la misma misión, si al gobierno le interesa o si a varios grupos de personas les interesa, generalmente de un grupo privado de personas intentando encontrar la mejor manera sale casi siempre. ¿Estás de acuerdo con esto? Es que creo que estamos mezclando cosas. O sea, en relación a la cooperación internacional, yo creo que la dimensión, sí, la cooperación internacional, por definición, puede ser comunitaria, puede ser de grupos de ONGs que trabajen en el terreno, etc. La cuestión es que el Estado, los poderes públicos o los gobiernos locales que reciben cooperación internacional la reciben porque no están pudiendo ejercer o no están pudiendo garantizar condiciones de vida dignas para sus gentes. Entonces, la solución al problema no es más cooperación, la solución al problema es que no haga falta la cooperación. ¿Y cómo? O sea, Porque claro, sí, es eso. Muchas veces hay problemas que se le dan muy mal a un gobierno centralizado resolver. Pero, por ejemplo, la cuestión de la malaria. Pues en Cataluña no hay malaria, porque hay una sanidad pública con vacunación suficiente para que no haya malaria. No, vale, pero porque ¿qué resuelve ese problema de que haya un Estado que efectivamente no se esté pudiendo hacer cargo de garantizar las condiciones Ah, no, ellos básicas? lo tienen que resolver ellos, no lo podemos resolver nosotros. Esa cuestión concreta. Ahora, si entramos en un norte, si entramos en la globalización y tal, obviamente hay unas responsabilidades brutales del norte global frente a la condición de pobreza extrema generalizada que vive el sur global, que requiere obviamente ya una solución en términos ¿no? de carácter global, en que los gobiernos del norte global deberían cambiar completamente la forma colonial de leer y de explotar el sur global, y por lo tanto eso pasa también porque directamente ya la clase media del norte global impulse cambios, ¿no? Por lo tanto, nosotros mismos tenemos que decidir no solo por nosotros, sino por qué mundo queremos, ¿no? En ese sentido. Claro, ¿hasta dónde llega nuestra responsabilidad con los países del sur y cuán compatible es esto con cómo funciona la política aquí? Es decir, al final aquí llegas al poder a través de los votos, ¿no? ¿Cómo consigues convencer a tu población de que te vote si decides apostar por priorizar también el sur? O sea, ¿cómo incentivar a los estados de que se hagan cargo de esa responsabilidad histórica y económica presente hacia otros estados cuando solo sus votantes están dentro de sus fronteras, ¿sabes? Bueno, de hecho, los estados tienen compromisos que están incumpliendo reiteradamente sistemáticamente. De hecho, hay una COP, que es la cuestión climática, pero hay una COP que se está celebrando ahora mismo en Arabia Saudí, en la que todos escenifican ese teatro, en el que el comisario general de las Naciones Unidas, el Antonio Guterres, que es como el abuelo rechistón, les recuerda a todos los estados que están todos incumpliendo sus compromisos. Bueno, China va bastante bien. China ni se ha presentado. Va bastante bien, ¿eh? De los acuerdos que hizo. Pero no solo sus compromisos climáticos propios, sino para con el sur global, ¿no? Yo no tengo ni idea de cómo se tiene que hacer eso en absoluto. Pues justo lo que te iba a preguntar, ¿qué harías tú si fueras el presidente de Cataluña? Bueno, de España. Mira, ahora mismo habría roto relaciones con Israel, eso para empezar. Para empezar. Pero más allá de esto, que es una cuestión política simbólica, el presidente de Cataluña no sé, tiene mucho que hacer, pero Pongamos el de España mejor, aunque seas de la CUP. no, por cuestión de poder toda, ¿eh? Claro, la cuestión es que las grandes corporaciones, si ahora mismo, digamos, yo creo que tenemos que identificar un poco cuál es el mayor de los problemas que tenemos, ¿no? Y el mayor de los problemas que tenemos es que el presidente de España tiene menos poder que los jefes de las 50 compañías más poderosas del Estado o de Europa, ¿no? Entonces, Exactamente. o sea, directamente ya desde lo público, desde arriba de lo público, no tenemos la capacidad de controlar el mercado. El mercado es un nuevo medievo, una nueva edad medieval, en el que los señores feudales pues campan a sus anchas, ¿vale? Y además la mayoría de los estados les ríen las gracias. Eso es así, ¿no? El sur global yo creo que es en parte el patio trasero de las grandes compañías y de todos los sistemas de explotación de materia prima y de mano de obra. Y por lo tanto tendríamos que ejercer una transformación importante que pasaría porque el Estado pusiera límites a la capacidad de las empresas nacionales de ejercer. El problema es que estas empresas entonces se irían al país de al lado, al país vecino, y empezarían, ¿no? Yo sueño con una Europa, ¿vale?, que pueda liderar un cambio en ese sentido. Creo que es
con una Europa porque estamos en Europa, digamos, pero creo que eso tiene que ser algo que supere un país, pero las cosas tienen que empezar en un sitio concreto. Por lo tanto, yo creo que un líder mundial con poder lo que debería es plantear la raíz de los problemas en la cuestión norte-sur. Pero al final el problema es del capitalismo, que suena como, digamos, muy teórico, pero es que es muy práctico. Y entonces, sin planificación económica, sin poder empezar a planificar qué producimos, cómo lo producimos y de dónde sacamos las materias primeras, o sea, sin control de la economía, el sur global está condenado. Vale, más allá de lo teórico y estructural, vamos a lo práctico, vamos a subir la apuesta. Si fueras este líder mundial que necesitamos, ¿cuál sería tu primera acción? ¡Wow! Yo creo que pondría aranceles muy importantes a la transacción de mercancías entre países y sobre todo entre continentes. Eso para empezar. O sea, por ejemplo, toda la carne que consumimos aquí es soja que se cultiva en América Latina. No puede salir tan barata la soja. No puede salir. Y no puede ser que una manzana de Chile sea más barata que una manzana en Cataluña. Por lo tanto, control de la economía es poner aranceles y controlar precios. Eso es comunismo y eso la gente no lo quiere, pero es la única solución. O sea, fijar precios, controlar producción y controlar consumo, empezando por alimentación, por energía, por vivienda, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, empezar a decidir cómo producimos. Y eso pasa, obviamente, por centralización, que es asusta. Entonces, yo creo que la cuestión de la planificación económica se va a poner cada vez más encima de la mesa por el tema climático. No por el tema de la pobreza ni por el tema de la explotación, porque eso no nos afecta, pero hay una cosa que no tiene límites, que no tiene fronteras, que es la atmósfera y que es la temperatura global. Y los países ricos empiezan a sufrir las consecuencias de un mercado desbocado que persigue solo el lucro. Entonces, Es cuando les empieza a importar. en algún momento se va a tener que cerrar combustible fósil y eso es planificación de la economía. Igual que durante el COVID se empezó a financiar vacunación desde lo público, planificación de la economía. O sea, en momentos de crisis todos tenemos clarísimo que lo público tiene que tomar el control, pero solo lo hacemos para seguir blindando intereses, ¿no? Como cuando se rescató a la banca, ¿no? De repente intervenir en la economía no es de comunistas, es de gente racional. Pues intervenir en la economía yo creo que es fundamental. Vale, súper. Mira, llevamos un ratito de debate, pero tenemos un pequeño juego preparado para ti. Vale. Así como para distender un poquito. Los juegos, como siempre, los introduce Albert. ¿Cuál es el juego para hoy, Albert? Vale, sí. En este juego vamos a hacer un debate así rápido, como los debates profesionales, ¿sabes? Que son como competitivos, que son como 2 minutos, 2 minutos, 2 minutos. Pero tú vas a defender la posición de la extrema derecha. Vale. Entonces, este es el juego. Tú tienes que defender la privatización de los servicios públicos y cómo esto es un beneficio social, Vale. ¿vale? Y yo voy a tener que defender pues, la posición opuesta. Vale. Y nada, pues... O sea, yo voy a defender el sentido común y tú vas a defender una posición radical. Buen inicio. Vale, tenéis 4 turnos, 2 minutos cada turno. Entonces, un segundito que voy a poner un cronómetro. Pues empieza nuestro invitado. ¿Estás listo? Por supuesto, ¿estás preparado? Mira, qué práctica en política, ¿eh? Como... Madre mía. Sí, yo puedo entender de cualquier cosa, ¿no? Adelante. Vale, privatizar los servicios públicos en absoluto es cuestión de blindar intereses privados, sino que es cuestión de prestar un mayor servicio. Y me explico, lo público normalmente es lento, no tiene capacidad de reacción frente a los cambios y además tiene que tolerar que los trabajadores, hagan muchas más bajas laborales y por lo tanto se encarece muchísimo. Desde lo privado podemos. Primero tenemos el know-how, porque hacemos esto en muchos sitios. Por lo tanto, tenemos tanto la infraestructura material, el capital fijo, como el conocimiento suficiente como para solucionar problemas similares en sitios distintos. Además, nuestros trabajadores están más motivados porque pueden escalar y no sufren la parálisis de la carrera laboral que se sufre en lo público. Y además, nuestras condiciones, o sea, nuestros resultados están más que garantizados porque la gente nos contrata y nos vuelve a contratar. Por lo tanto, hay una fiscalización de nuestros resultados que en lo público no está
porque lo público es muy opaco y la ciudadanía a veces no sabe cómo funcionan las cosas. Y por tanto, para crear condiciones, para crear puestos de trabajo y para dinamizar la economía y por todo en global, privatizar servicios públicos es una cuestión de sentido común. Bueno, vale. A ver, creo que lo que tenemos que preguntarnos aquí es cuál es el objetivo que tenemos realmente. Es decir, si el objetivo es simplemente como abatir costes o la eficiencia, vale, sí, está muy bien usar el sector privado, pero nuestro objetivo real es el beneficio social, hemos dicho. Entonces, o sea, no habrá un beneficio social real si estamos en un sistema que va a beneficiar a las personas que puedan pagarlo, a las personas que puedan utilizarlo. O sea, al privatizar, o sea, al ser empresas privadas, al final, ellas lo que quieren es lucrarse. Entonces van a tender siempre a crear sistemas y a utilizar los sistemas que les funcionan, pero no van a tener el interés, ellos no van a tener que preocuparse de si realmente estamos accediendo a todas las personas, de si realmente todo el mundo tiene un acceso igualitario. Ya solo tienen que cumplir que pasa. Mira, por ejemplo, yo qué sé, eso, si estás privatizando un servicio de guardería, pues ellos van a tener que cumplir con las condiciones que interesa para quien les haya contratado desde lo público. Van a tener que abaratir costes, no se van a preocupar de si los trabajadores están bien pagados o no. No se van a preocupar de si hay ayudas o de si hay algún tipo de mecanismo que permita a las personas acceder a este servicio, a las personas con menos recursos, o simplemente van a cumplir una función económica de forma eficiente, pero sin ningún... No, aquí el defensor de lo público aquí juega con las palabras, ¿no? Porque él habla de acceso. Quien tiene que garantizar el acceso al servicio es lo público, que es el que contrata. Eso no es competencia del contratante. El contratante lo que tiene que prestar es un buen servicio a un bajo coste. Porque cuando el coste se encarece pasando por lo público, y ya sabemos quién controla lo público, los partidos de turno, ¿no? En este país tenemos un problema enorme con lo público, tanto los oficineros como los políticos. Es que es verdad. El que paga es el ciudadano, porque lo público sale más caro y luego suben los impuestos. Y los ciudadanos, en un momento en que los precios están por las nubes, en que la cesta de la compra prácticamente es imposible de abarcar, solo falta que la ineficiencia de los políticos se tenga que pagar con subidas de impuestos. En cambio, bajando impuestos y privatizando servicios, tenemos una calidad en el producto, tenemos unos impuestos baratos y tenemos un acceso universal. Y además dinamizamos la economía y creamos sitios de trabajo. Y además hacemos que las personas trabajen más motivadas que en lo público. Por lo tanto, si es cuestión de eficiencia y es cuestión de calidad, está claro que privatizar es muchísimo mejor. Y lo otro es lo que tenemos siempre, lo que hemos tenido siempre. Un Estado y un poder público llenos de gente que no trabaja, que está ahí solo para pasar el rato y que hace que a todos los ciudadanos tengamos que pagar el precio de su ineficiencia. Y última réplica, a ver. Bueno, creo que el defensor de lo privado está eludiendo la cuestión social de fondo, ¿no? O sea, no resolvemos nada estructural, no estamos avanzando en absoluto en la dirección social estructural y queremos avanzar solo solucionando pues, la eficiencia o abaratiendo los costes. Es decir, solo estamos pues, enriqueciendo más a los que al final son los mismos dueños de las empresas que están ejerciendo esos servicios. Realmente, o sea, de entrada puede parecer que estamos abaratiendo costes, pero no estamos resolviendo los problemas de fondo. Aparte de que no he hablado nada de eso, ¿no? Cosas como cómo garantizamos las condiciones laborales, cómo garantizamos que se sigan protocolos éticos o otras consideraciones de cómo hacer ese trabajo, ¿no? Pues yo qué sé, si por ejemplo les interesa contaminar más para hacer esto, pues lo van a hacer porque solo están pensando en ese beneficio. Pero que más allá de esto, a nivel de fondo, la cuestión es que, o sea, hacia dónde estamos yendo, si realmente queremos abaratir los costes, si realmente queremos que todo el mundo tenga un acceso democrático a los recursos, o sea, esto solo es como posponer un poco el problema, aliviar un poco la cuestión, pero no vamos a lo profundo, no vamos a la estructura. Entonces, o sea, nos quedamos sí en un parche de algo que se puede tolerar un poco más, pero no cambiamos nada realmente. Es como cambiar un poco las cosas y en el fondo nada cambia. Tiempo. Wow, la verdad es que... A mí me ha convencido más él. La verdad es Yo me quedé sobre la mano. que siento decir que creo que Marc ha ganado el debate, cosa que me asusta un poco. A ver, se ve que tiene más práctica. Lo oigo a diario.
Lo oigo a diario, los que queremos municipalizar servicios en los municipios, nos oímos decir a diario que somos unos irresponsables, que no son, digamos que no, que el dinero de la ciudadanía nos lo malgastamos ideológicamente en nuestra, digamos, obsesión ideológica de comunistas rojos ¿no? Así que conoces bien al enemigo, ¿no? Estos argumentos. Pequeños burgueses, no. O sea, la cuestión es que toda la legislación está enfocada a la externalización de servicios. Toda. Es súper difícil recuperar servicios. Muchísimo. O sea, desde los años 80 que la religión neoliberal ha arrancado un montón de servicios que eran municipales, en el caso de los municipios, y ahora cuesta muchísimo recuperarlos. Y obviamente muchas veces es caro recuperar un servicio, porque evidentemente vas a pagar un sueldo justo al trabajador que no lo está recibiendo actualmente. Y por lo tanto, a veces puedes ahorrar internalizando el servicio, pero a veces no vas a ahorrar. Pero que, y al final, a ver, o sea, eso es en lógica, o sea, no puede ser que sea más barato enriquecer al jefe de una compañía de agua y además suministrar agua que solo suministrar agua. O sea, cuando no tiene que enriquecerse nadie y solo es como intentar cubrir los costes de la operación. O sea, no puede ser que esto sea así en última instancia. Pero Con el agua lo hemos visto, que el agua en Cataluña, más del 70% de los servicios de agua están privatizados. En Europa es al contrario. O sea, en Europa la gestión privada del agua es algo anecdótico. Y incluso en el Estado español. En Cataluña es la zona de Europa con más privatización del agua en los municipios. Y estos días lo hemos visto con la sequía. Solo los municipios que tienen el agua pública, que algunos hace años que están protagonizando una lucha importante, han podido bajar la presión para empezar a ahorrar agua y no han subido los precios del agua a la ciudadanía, como lo ha hecho Akbar, por ejemplo, que ha subido de un día para otro un 30% los precios del agua, enfrentando una situación de pobreza hídrica desconocida, mientras hay gente que está consumiendo 100 veces lo que consume uno habitual, ¿no? O sea, tener un control público del agua te ayuda a planificar pues, qué tenemos que hacer en un periodo de sequía, por ejemplo. Pero es o cualquier tipo de emergencia, cualquier cosa inesperada, como que es muy difícil controlar que lo privado vaya a no simplemente como pues subir el precio y ya está, y que le dé igual como cualquier responsabilidad social. En este sentido, ¿cuáles son tus principales objetivos en tu mitad de legislatura? Vale, bueno, 2 años, 2 años es muy poco para transformar la ciudad en el sentido que hay que hacerlo, ¿eh? Pero, y además, los municipios tenemos problemas importantes para hacer política en mayúsculas, digamos. Tenemos problemas importantes de presupuesto, o sea, realmente es algo desolador. O sea, entras ahí, miras el presupuesto, miras lo que tienes que seguir gastando, porque hay que seguirlo gastando. Todos los servicios públicos que se prestan y que hay que seguir prestando, todas las subvenciones a entidades que mejoran la vida comunitaria y que hay que seguir prestando, la electricidad que hay que seguir pagando, el gas que hay que seguir pagando y que en 2 años se ha duplicado, etcétera, 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 y te queda 1,5 millones de euros para decidir en qué lo vas a invertir. Por lo tanto, eso es... y muchas veces lo que puedes hacer no vale dinero. Entonces, ¿Cómo? que muchas veces las transformaciones que puedes empezar a hacer, que tienen que ver, por ejemplo, con un aprofundimiento democrático, por ejemplo, con empezar a hacer que los vecinos tomen decisiones, con poner presupuesto al servicio de la ciudadanía para que elijan qué proyectos... Esto no vale dinero. Entonces, en el sentido democrático, yo quiero seguir democratizando la toma de decisiones, vincular más a los vecinos, a los grupos de ciudadanos para que elijan. En todos los procesos de planificación, pues que haya un proceso de participación y de coproducción de políticas importante. Y a nivel... ¿A través de qué mecanismos, de qué herramientas? ¿Referéndums o...? Referéndums, consejos... El referéndum está bien, pero lo que es muy transformador también es que si, por ejemplo, vamos a planificar la salud pública en los próximos 8 años, que durante el proceso de fijación de objetivos la ciudadanía decida e intervenga, porque eso va a ser una herramienta de gobierno. Ya no es vamos a dedicar 300.000 euros, elige dónde, no, ya es vamos a crear las herramientas que van a fijar prioridades en el municipio, ¿no? Y seguir transformando la ciudad, seguir poniendo equipamientos, seguir poniendo toda la transformación energética que hay que hacer, zonas verdes, todo lo que sea mejorar la vida colectiva y minimizar el impacto de las desigualdades preexistentes que tenemos. E intentar potenciar la economía.
Y eso suena muy neoliberal, pero hay que hacerlo, porque la gente tiene derecho al trabajo. Y más allá de objetivos, para indagar un poquito en tu experiencia personal, ¿no? Como con el poquito tiempo que llevas, no entiendo, de concejal, ¿cuál es la situación que más te ha hecho enfadar desde que estás ahí? Sinceramente, Sinceramente, por favor. en el mandato pasado se desarrolló un carril bici, ¿vale? Un carril bici valiente, porque la mayoría de gobiernos que han hecho un carril bici han perdido las elecciones. O sea, un carril bici, ¿eh? Estamos hablando de hacer la revolución. O sea, estamos hablando de nacionalizar la banca, ¿vale? Un carril bici, que es algo de decir, tenemos que mitigar el efecto del cambio climático, tenemos que potenciar nuevas movilidades blandas, ampliar aceras para que los peatones puedan pasar, todos los peatones. Hay que poner carriles bici, hay que poner transporte público, ¿vale? O sea, para mí es evidente, eso es... el partido que gobernaba prácticamente perdió las elecciones por el carril bici, pasamos de 10 a 6, ¿vale? Y lo del carril bici se ha vuelto una lucha popular contra el carril bici. O sea, el lobby del coche tiene la batalla cultural ganadísima. Ganadísima. Lo que más me ha hecho enfadar es que en el propio gobierno hay situaciones a veces conflictivas en relación a esto y no se está dando el tiempo suficiente para que el carril bici pueda usarse. Ni siquiera se ha terminado la obra. Tenemos que terminar la obra y tenemos que dejar un año como mínimo, desde mi punto de vista, para que la gente empiece a usar el carril bici. Y hay que poner talleres para fomentar que la gente vaya a la escuela en bici, que los padres y las madres se atrevan a llevar a sus hijos en bicicleta. Se ha hablado de quitar una obra que ha costado mucho dinero público cuando ni siquiera se ha terminado. Pues esto me ha llevado, de verdad, o sea, ha sido un tormento. Porque hay mucha presión popular y a veces no entiendes cómo piensa la gente. O sea, no entiendes por qué se viste de victoria popular una cosa que es ir para atrás. O sea, tenemos que usar otros medios de transporte. Bueno, pues eso, que parece una tontería, ¿no? Pues no es una tontería. Porque la movilidad es un tema que tocas y la gente se vuelve loca. Bueno, y última pregunta antes de ya cerrar el podcast, que tiene que ver con el mismo podcast, es una pregunta metapodcast. ¿Cómo te has sentido como futuro alcalde de la CUP haciendo un podcast en castellano? Hostia. No, está bien, está bien. ¿Sí? A ver, tengo un poco de saliva como acumulada. No, pero bien, bien. No hay ningún problema. Sí que es cierto que creo que potenciar podcast en otras lenguas puede ser interesante para que al final, si queremos ser un país multinacional o plurinacional o así, creo que también los oyentes pueden aprender otras lenguas, ¿no? Pero muy bien y muy agradecido, la verdad. Nosotros también, antes no le hemos hecho la pregunta oficial del podcast. No le hemos hecho la pregunta oficial del podcast, es verdad. Ostras, tenemos una pregunta oficial del podcast con la que siempre empezamos los podcasts. Y hoy vamos a acabar el podcast con esa pregunta, ¿vale? Que es, ¿cuánto dinero has donado en los últimos tiempos a alguna ONG? ¿Global o ONG nacional que ejerza aquí su Mientras no gubernamental, Sí. yo creo que... Pues creo que como 25 euros, creo. Como 15 y 10. ¿Y qué ONG? Una es la Plataforma para la Lengua, que es una ONG en defensa del catalán. Parlant del tema. Hablando al tema, es verdad. Y la otra fue una caja de solidaridad con una lucha de vivienda. Y por ahí crees Igual que... que dejo alguna, no sé. ¿Por ahí crees que solo 25 euros? Como, ¿cuál es la principal razón por la que no has sentido el impulso, crees, de dar más dinero a ONGs? Yo creo que porque mi militancia política la desarrollo ahora con mucha plenitud, pero siempre, y creo que mis fuerzas, digamos, de cambio en ese sentido las he enfocado en esto, en organizarme aquí y en ejercer cambios en la ciudadanía de aquí. No es en absoluto una cuestión ideológica ni nada parecido. Ajá. Claro, y tampoco es excluyente al final. Como... No, no es excluyente, en absoluto. Yo creo que no es excluyente. Vale, fantástico. Pues vamos a cerrar el podcast también como lo cerramos siempre, que es con un pequeño juego de asociación libre. Te tiramos 10 palabras y tienes que responder con la primera palabra que se te venga a la cabeza, ¿vale? Vale. Me suelto Ahora apóyote. es cuando el castellano va a ejercer su poder sobre mí. Vale, disparo, ¿vale? Zanahoria, Caroteno.
ONG. Albert. Bilis. Vox. Privilegio. La Caixa. CUP. Problema. Caricatura. Sánchez. Espiritismo. Pseudociencia. Altruismo. Cambio. Dinero. Felicidad. Y la última, marxismo. Futuro. Pues muchísimas gracias, Marc. Ha sido un placer tenerte aquí con nosotros hoy y esperemos que lo hayas disfrutado. Va a ser con nosotros. Muchísimas gracias y mucha suerte con la iniciativa.